Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo y servidor Freddy Castillo, mejor conocido como Freddy Metal Show. El día de hoy tenemos una entrevista súper mega especial directamente desde Houston, Texas para el mundo. Ellos son Dead Man's Hand y ellos los representa nuestro buen amigo y hermano Trey Cutler, que ahorita se los vamos a presentar, pero primeramente quiero darle la bienvenida a nuestra traductora, que es Vi. Vi, ¿cómo estás? A toda madre, carnal, ¿tú? Muy bien, aquí pasándola en este frío, ya ahí vienen las heladas, ahora sí, vámonos. Pero, ¿qué te parece, Vi, si presentamos a nuestro invitadazo súper mega especial del día de hoy? Así que, señores y señores que nos están viendo por nuestras multiplataformas, démosle la bienvenida a nuestro buen amigo y hermano de Dead Man's Hand. Él es Trey Cutler. Hi, Trey. Hi, Trey, how are you doing? No se escucha el micrófono. No, right. Can you hear me? Oh, we cannot hear you. No, we cannot hear you. Perhaps it's muted? Nothing. No. Dile que salga y entre, por favor. Yeah, he was muted. Nope. No, we can hear you, Trey. Back and return, please. Can you try to get out of the session and then come back, please? Just to see if it's going to be a little better. A ver, lo voy a sacar. Ok. Ahí estamos, totalmente en vivo para todos ustedes, banda. Súper en vivo. Y Dead Man's Hands, directamente desde Houston, Texas, para el mundo, presentándonos su más reciente sencillo, The Devil's Due, para todos ustedes. Y además de que trae un buen rock and roll. Bueno, ellos se definen como Southern Fried Rock and Roll para todos ustedes, y ellos son formados en el año 2010 en la ciudad de Houston, Texas. Un gran saludo. A ver, vamos a ver. Trey. Yeah, can you hear me? Yeah. Ahora sí, Vi, dale la bienvenida a nuestro invitado. Trey, we are very honored to have you here on the show, and we're very happy to present a quite unique, because I've never heard it before, this genre called Southern Fried Rock and Roll. What can you tell us about that genre? Trey? Can you hear us? You listen? No? Oh. But you can hear us, right? Mute. Es que apagó el micrófono. Pero señores, estamos en vivo. Todo esto pasa ahorita porque estamos en vivo, totalmente en vivo, directamente desde Monterrey, Nuevo León, México, para todos ustedes. Vi, ¿cómo te la pasaste este fin de año? Dormida, en posadas, lo de siempre. ¿Y tú? El Betos, yo también. Can you hear me? Hey. Yes. Yeah. Okay, I hear you too. Okay, great. We're gonna try once more. Never surrender. Never. Never surrender. The technology, yeah. Yeah. Ahora sí, Vi. It's quite hard. Yeah, I wanted to ask you, because the first thing that I noticed when I was reading your bio is the genre. I've never heard of this genre before. You call it Southern Fried Rock and Roll, correct? Okay. Yeah. Just a slang term. It's like Southern rock, I guess. You know, which you're probably more familiar with. It's more roots rock, Southern rock, that type of thing. Okay, yeah, because I thought it was like a new kind of style of the Southern rock, and I was like, wow, that's quite interesting. And you indeed sound different. That's why I was wondering if that was like kind of like a particular style of the genre. Yeah, I guess it's not. You know, we don't really want to pigeonhole ourselves into any one particular thing. We're trying to do more music that's more based on the stuff that I grew up with in the 70s, that we all did in the 70s and early 80s. Like, I guess they used to call it roots rock, but and this is just our version of it. You know, all the guys in the band have done
we're mostly metal guys that have done that for a long time, and then we wanted to try something different, and came up with this. Okay, thank you, Trey. Now I'm gonna translate. Yeah. Okay. Sí, le preguntaba que de las primeras cosas que vi en su bio, del material que nos pasaron, es que ellos se denominan como Southern Fried Rock and Roll. Le digo, esa es una nueva vertiente, es que sí se escuchan diferente. Sí. Y sí se escuchan bien, o sea, sí me gustó bastante. Y luego me dice que no, eso no tiene un slang, ¿no? Pero es más bien basado, y eso es lo que le llaman el root rock and roll. ¿Verdad? Entonces ellos dicen que han tratado de hacer música basados en las cosas en las que ellos crecieron desde los 70s y los tempranos 80s, y ellos le llamaban así el root rock, y esa es su versión de este género, ¿no? Y luego también, hablando del metal show, que sus compañeros más bien estaban en el metal, pero o sea, en el género metal, y luego ya trataron de cambiarse a otra cosa diferente, o sea, probar algo nuevo. Muy bien, muy bien. Y además de que su sonido es único, porque los estábamos escuchando con anteriormente, y además este nuevo sencillo, Diablo, se escucha perfecto para todos nosotros. Y también me gustaría preguntar, ya llevan 13 años con este concepto de Transmision, y me gustaría preguntar, ¿por qué el nombre de esta banda y del estilo? ¿Cómo fue pensado y cómo fue armado naturalmente para todos nosotros? Okay. Thank you, Trey. Freddie agrees with me. We both believe that your sound is quite unique. I personally have never heard anything like that. It's really good. It's really clean, very smooth. Especially with a I don't know what's the name of the guitar, like the metal one. That's called a dobro. Dobro. Okay. Yeah. Oh yeah. It sounds really, really good. So we were listening to you and your new single. It sounds good and it looks good. I mean, I believe it is a very well produced video. Thank you. And we would like to ask you, because we see that you've been 13 years together, right? Yes. Yes. But it hasn't been. It was a side project for a long time for us. It's only a little more recently become more serious. All the guys in the band have other things going on as well, other projects, and we just kind of did this on the side for past 12, 13 years. But in the last, I would say, year, we decided to really focus on this band. Okay. Thank you, Trey. And Thank you. also, at any time, at any point in your career, did you decide, like, you know what, let's do exactly Southern Fried Rock and Roll? Or was it just something similar to what you've been doing? Well, no, I guess what happened was I started this thing back, it's been 12 years or so, 12, 13 years ago. I was in another band, in a metal band, but I had written a lot of songs that didn't fit with that band, with that genre. And I just kept writing them and putting them aside and thinking someday I'll do something with this stuff. And eventually I it started off as I wanted to do a solo project with these songs. And that's how this band was born. It started off as the solo project, but it became a band. Now we're just fully a band, collaborative effort with all four of us. So it's certainly not my solo thing anymore. It's all of us. But that's how it started, but it grew into something else. Wow. Okay, that's pretty cool. Now I'm gonna translate. Yeah. Wow, o sea, no sé qué esperaba de respuesta. I didn't really know what to expect of the answer, but it was a really good answer. So now I'm gonna translate. Sí, no esperaba la respuesta, pero dice que ellos han estado, sí, o sea, 13 años juntos, pero, o sea, cómo se desarrolló desde el concepto, ¿no? Y luego me dice que, o sea, esto ha sido más como que reciente. O sea, de hecho, cada quien tiene como una especie de proyecto personal, o sea, no nada más están enfocados en la banda, y que esto más bien ha sido desde hace un año aproximadamente que se han enfocado en Death Man's Hand. Y dice que él empezó hace 12 años, pero en una banda de metal, tal cual. Y que él ha estado escribiendo esas canciones, nada más que no quedaban en el género o en la banda que él tenía, pero dijo, pues que los voy a seguir escribiendo porque están chidas, ¿no? Entonces Trey empezó a escribir y empezó a guardarlas, hasta que por fin hace poco encontró una banda con la cual encajaba muy bien su lírica, ¿no? Entonces, dice que quería empezar con un solo project. O sea, él quería esas canciones para él estar solo, pero luego al final dijo, no, es que esto ya es una banda, y así nace. Claro que
Claro que sí, y durante el tiempo que han estado en activos, ¿cómo se sienten ellos de que la gente los está recibiendo muy bien y además de que se han mantenido vivos? Eso es lo más importante. Okay. I'm still doing it. I Yeah, lost no. the audio. Ya nos... ¿Listo? Ready? Yeah. Okay. Okay, Trey. Now, Freddie asks, I'm sorry, I lost the audio. oh, No not problema, worry. no Can you hear problema. us? Oh, ya se me iba a salir. Eso, está bien, estamos en confianza, carnal. No, pero acuérdate que estamos en multiplataforma y ya no puedo decir maldiciones en vivo. No me dijiste yo diciendo eso en el principio a la burger. No hay ningún problema contigo. Bueno, Créeme que en este año estoy tratando de ser un Freddy diferente, sin maldiciones. Bueno, sin muchas putas maldiciones. Y estamos, ok. Okay, sorry, I Back. lost you guys for a minute. My apologies. No hay problema, no problem. so we don't set now? It should be, yeah. Okay, perfect. Freddie was asking, you were not inactive because you have been going in this music project, several of them, you tell me, but for the band, like the one that we are focusing our attention on, you have been inactive quite a lot of time, but still knowing each other. The songs were there before you as a band. So how has the acceptance been, and how have you been able to keep the project alive? Actually, acceptance it's gone over really well. Both of our this band is primarily put together from members of two other more established bands, Azrael's Bane and Love and War, and the fans of both of bands have really embraced what we're doing. So so far it's gone over well, and you know we all share the same rehearsal studio, so you know keeping things going was easy. You know, because we'd get together occasionally and play, do a show every once in a while, and write. You know, so we've been writing songs collaboratively now for years. But the guitar player John Adams and I primarily write most of the stuff, and the two of us have been doing this over the years for quite some time. I started off with a handful of songs that I had written to start this thing, but we've added to that since by a lot. There's a lot of new stuff. Okay, thank you, Trey. I'm gonna Thank translate you. now. Sí, la neta. Sí, Trey nos cuenta de que la aceptación a la banda ha estado muy padre, porque en realidad se juntaron los fans de varios otros proyectos que ellos tienen. Hasta ahorita yo entendí que fueron dos. Entonces, de esas otras dos bandas que ya tienen fans, o sea, que están un poco más establecidas, se juntan y también han tenido excelente aceptación para con Dead Man's Hand, HTX. Y que, o sea, ellos de hecho practican en el mismo estudio. Entonces, o sea, se pasan de un lugar a otro, se juntan así diferente y luego ya empiezan a ensayar lo de ellos. Y que es relativamente fácil practicar y también escribir las canciones de manera colaborativa, que es lo que él ha estado haciendo con John Adams, que es la guitarra, para ambas bandas. Entonces, o sea, lo han hecho desde hace mucho tiempo, simplemente ahora evolucionó en este proyecto aparte de las otras dos que ya están más establecidas. Claro que sí, y además también que me gustaría que nos hablara sobre este nuevo sencillo, nuevo tema que es Devil's Due para todos nosotros. ¿De qué habla? ¿Cómo fue el proceso de la grabación de este nuevo sencillo? Okay. Okay, Trey, now we would like to ask you, what about Devil's Due in particular? Like, why starting with that song? Because you say you have like a large collection of songs over the years, but why starting with this one? What is the meaning behind the song? Starting with that one was probably just we recorded a whole record, and you have to pick, you know, your first single, you know, and the guys and I just got together and that was just for all of us. We thought that was the best one to put forth first, you know. The meaning behind it, that song is primarily just about consequences or potential consequences for your actions. You know, making bad decisions and what can happen and things like that. Oh, thank you.
Okay, thank you, Trey. Now I'm going to translate. Thank you, Trey. Sí, dice que, pues, o sea, ya tienen el disco completo, o sea, ya está grabado. Nada más que, pues, como es usual, se juntan todos y dicen, no, pues, ¿cuál vamos a poner primero? Y ellos escogieron que fuera Devil's Due el primero, ¿no? Claro, y van a ir lanzando sencillos simultáneamente, ¿verdad? Mm-hmm. So you're going to be releasing the singles eventually, right? Oh, Short, yes. Yeah, our second one, we should be releasing that probably, I'm going to say early March. We started shooting video for that last week. The second song is called Bobblehead Jesus, and yeah, it'll be out late February, early March. We've got one more day of shooting on the video to do. The song's recorded and it's finished. We just got to finish the video, and yeah, so probably either the end of February or very early March, the second one will be out. Our plan is to release probably 4 or 5. And then we'll release the whole rest of the album. Okay, thank you, Trey. Thank you, Trey. I'm gonna translate. Then I'm gonna ask you more about Bobblehead Jesus. I'm really intrigued by the no title. Problem. Sí. You know, Ve. ¿Qué onda? Puedes mencionar para comentarle a Trey. Es de que sí. sí les entiendo, nada más que no lo sé hablar. Okay. Yeah, Freddy says that he does understand. He just have a little difficulty speaking it per se. Oh, no problem. Soy tímido. Yeah, he's shy. He says he's shy. Okay, thank you, Trey. Now I'm gonna translate. Bueno, desde la pregunta anterior, que todavía se me escapó un cachito ahí por la pregunta improvisada. Bueno, todo es improvisado, honestamente. Everything is improvised, you can tell. No descubras, caramba. Come on, everyone knows. Pero bueno, sí, desde la pregunta anterior dice que Devil's Due es acerca de las posibles consecuencias a las acciones, simplemente tomar malas decisiones, y de eso se trata el video. Está muy bueno, en serio. O sea, me gusta muchísimo el video, está muy bien hecho. La bartender está como quiere, por cierto. Bueno, sí, entonces... Tradúceselo, no. Cualquier lo. Okay. Tradúceselo. I said the bartender is really cute in the video in Devil's Due. I don't know, I like her a lot, the hair and everything. The bartender? Oh yeah. Yeah. Amanda, she's a friend of ours. She did a great job. Yeah. Yeah, she was an actress. No, don't tell her. Okay. Es una amiga de ellos y yo aquí tirando los dogs, ¿no? Bueno. Es honestidad. Honestly. Sí, entonces nos dice que de los siguientes van a estar saliendo el primero, finales de febrero, principios de marzo, y ellos de hecho empezaron a grabar el video la semana pasada, y el segundo sencillo, que ahorita le voy a preguntar más de ellos, se llama Bobblehead Jesus, que vendría siendo traducido como Jesús con la cabeza de burbuja o algo así. Está muy interesante, ahorita le pregunto más. Y que ellos todavía creo que les falta un día o 2 más para terminar la grabación y del video también. Y el plan es ir sacando alrededor de 4 o 5, o sea, van a sacar 4 o 5 canciones y luego ya después el resto del álbum. Ajá. Y la bartender es una amiga de ellos. Sí, la verdad. También algo espectacular que quiero mencionar aquí. Si él nos autoriza, en estos momentos, al finalizar la entrevista, ponemos el video. Pero vamos a pedirle permiso. Okay, Trey, will you give us permission to play the video here on our website for the fans? Oh, certainly. Yes. Okay. Absolutely. Okay. Thank you, Trey. Thank you. Así que vamos con... ¿What? No, te espero. Ok. Continuando con la entrevista, claro. En YouTube y en Rev Nation ya podemos disfrutar de Devil's Due. Un video muy completo, suave, bien producido y excelente con todo. Bien chingón, como se dice la banda. También podemos encontrar el resto del material en todas las plataformas, pero también, ¿cuál sería los planes a corto y a mediano plazo para nuestros buenos amigos y hermanos de Death's Man's Hand? Okay, voy a traducir ahora. Okay, Trey, we see that you already have some material in YouTube. There's only one, the music video, right? Because I really tried to find more. I really did like it. I was planning on just letting you play along the day,
but I didn't find anything else. So what are the plans? Are you gonna, I don't know, perhaps use Bandcamp for the rest of the songs, or what are your plans for the short and midterm? We plan on shooting videos for all the first probably 4 to 5 singles that we'll release a video for each one. And then, drop the rest of the record. And, I guess at that point, hopefully we'll be traveling a bit, playing some shows. And then we've got the second record pretty much written now. So, I would imagine probably a year from now, we're starting recording on the second record. The songs are pretty much written, so it's just a matter of finding time to record them. But yeah, Devil's Due that's the first thing we've released. So yeah, that's the only thing out there right now. But there will be more content coming. Just it's our first one. We had to start somewhere. So, but we've got a lot more coming. Sí, como dice Freddy, o sea, está muy bien producido, está muy suave el material, me gustó bastante el video, nos gustó bastante el video. Y, o sea, le preguntamos, ¿no? Porque es el único que hay en YouTube ahorita. Y también tienen en su otra plataforma de música el mismo video, la misma canción. Entonces le pregunto, ¿cuáles son las metas a corto plazo, mediano plazo? O sea, ¿qué es lo que vamos a estar recibiendo de ellos como material, no? Entonces, me dice que el plan es grabar los videos de como 4 o 5 singles y luego, o sea, ellos van a tener video y después y ahora sí van a soltar el resto del álbum, como nos comentaba anteriormente, y que a ese punto él planea o le gustaría mucho pues ya estar viajando, ¿no? Para presentar esas canciones, andar viajando, repartiendo material en modo de shows, y que de hecho el segundo álbum ya está básicamente escrito, o sea, simplemente se van a dedicar a producirlo, a que ya esté todo listo, y dice que probablemente de aquí a un año ya estén también repartiendo material, o sea, sacando el material del segundo. Nada más que, pues sí, o sea, Devil's Due es la primera cosa que hacen, la primera que tienen en las redes, pero que hay mucho más por venir. Estás en mute. Estás en mute. Ya voy. I'm sorry. Pues sí que no me escuchabas. I thought you didn't listen to me. Pero sí, es como tú lo dices, este es el primer paso por parte de Deadman's Hand para abrirse paso no solamente por Estados Unidos, sino por Latinoamérica, por Europa, por todo el mundo simplemente, pero es un gran paso, se puede decir que es su primer bebé, se puede decir, y pues eso es lo más importante. Pero también me gustaría preguntarle, y yo sé que mucha gente por aquí, mira, de hecho, lo voy a intentar, a ver si me sale. Esto es por parte de Aztecron Entertainment y pregunta, question for Trey, how does it feel a pioneer in this genre of music, mix of rock and country that sound great? You got it, or say that again? I'm sorry, I did. Okay, no, don't worry. Yo le digo. Ahí te va. Sí, one word. Oh, you have it there. How does it feel to be a pioneer on this genre of music? Oh, a pioneer. I don't know. I don't know if I'd consider us pioneers. I think it's more, we're just kind of expanding on the things that influenced us, because there's lots of stuff when I was a kid growing up that was similar. Bands like Lynyrd Skynyrd, maybe, things like that. Those guys were the pioneers. We're just kind of taking those influences and just, putting our own stamp on it. I think we're more just continuing a tradition. Now it's something that hasn't really necessarily been all that popular for quite some time, but 20, 30 or 30 years ago anyway, it was, so this is just more of a resurgence, I think. I don't really consider us pioneers. I think we're just kind of expanding on things that we grew up with. Thank you, Trey. I'm going to translate now. Sí, se siente bastante halagado porque le digan que son pioneros, pero no, o sea, dice que en realidad lo que están haciendo es expandir
el género. O sea que eso simplemente están agarrando sus influencias otra vez de lo que ellos, con lo que ellos crecieron, pues, como por ejemplo Niner Skinner. O sea, sí se lo sacó. Ajá, sí. Supongo que bastantes de nosotros saben porque pues, son clásicos, ¿no? Entonces, o sea, dice que ellos son pioneros, ¿no? O sea, ellos nada más, o sea, la banda de que tienen ellos, es más bien juntar sus influencias y luego hacer algo para la raza, ¿no? Que todavía le gusta, porque esto es más bien continuar una tradición que ha sido popular por bastante tiempo, pero alrededor de como 30 años, 35 años es cuando ha sido más popular. Simplemente lo están retomando. Y sé que es más bien como una especie de investigación, como un trabajo de investigación para, o sea, sacarlo otra vez, pero no necesariamente se consideran pioneros en el género. Claro que sí, pero aquí particularmente también hay una pregunta que no le hemos realizado a nuestro buen amigo y hermano Trey, y es, ¿se animarían a venir a México? Trey, ¿O hay planes? would you ¿En un like to come to futuro? Mexico? ¿En un futuro? Oh Do you have yeah. any plans? Because we're neighbors, I mean. We I would love to. We don't have any current plans of that, but we would love to. I played in Monterey before, not with this band, but we played the Monterey Metal Fest Sí, back yeah, in yeah, I am the I am 2000s. remember. I'm sorry, Okay, sir? yeah. So And yes, I loved it. We had the time of our lives. It was fantastic. I would love to do something like that again for sure. If the opportunity presents itself, we would certainly do it. Absolutely. Ok, thank you, Trey. Sí, pues claro que sí, o sea, le dice que sí le encantaría, por ahorita, o sea, no ha habido como que planes para poder agarrar la oportunidad, pero definitivamente sí. Y de hecho nos cuentan, ya nos contarás también tú un poquito más, Freddy, de que ellos ya estuvieron aquí en Monterrey hace unos sí, años. de hecho, ¿Tú sí te acuerdas? sí, en el Monterrey Metal Fest. ¿Sí? ¿En la Sí, Mera Fest? Ok. sí, en el Monterrey Metal Fest. Ahorita te busco el flyer para ponerlo para que todos lo miren, pero también me gustaría saber, porque se me pasó eso, es cómo se sintieron en aquella presentación acá en Monterrey, en este gran festival. Okay, Trey, and how do you feel with the Mexican public? I mean, the potential and already established fans of yours? You know what? I don't know. I mean, I would love to introduce our music to the Mexican public. You know, I don't know how much exposure we're getting there right now. I don't know, but hopefully they enjoy it. And if enough people like it and want to hear more, then I'm sure we'll be getting some phone calls from some promoters, to come down and play. And take the music to the people. We would love to do it. Okay, thank you, Trey. Mm-hmm. Thank you. Sí, o sea, sí dice que, o sea, sí vino y todo, pero, o sea, sería bastante diferente el concepto, entonces, para lo que es ahorita específicamente Dead Man's Hand, Sí. pues, no sabe. O sea, todavía no hay una interacción suficiente o una interacción en general con el público mexicano, latinoamericano, y sí le gustaría mucho ver cómo es. O sea, dice que no tiene idea bastante. You are getting a lot of exposure right now, and we are going to keep on spreading the word, of course. So we got you covered on that. That's wonderful. Thank you. You already know. Thank you. Y que, o sea, si se da una oportunidad, o sea, si sigue gustando este material y lo pedimos más acá en México, que, o sea, que con todo el gusto se lancen para acá. Claro que sí, parece es el propósito de esta entrevista, para difundirlo, para que Dead Man's Hand llegue más y más lejos, y también particularmente ya casi finalizando esta entrevista agradeciéndole por este tiempo, pero también nos despediríamos con una última pregunta. Hablando de México, bueno, no, esta no. ¿Cuál sería el mensaje que quiere dejar para todos aquellos que ya lo siguen desde hace tiempo, para los nuevos y para los viejos, vamos a decirlo así? ¿Qué mensaje le quiere dejar a toda la fanaticada mexicana, estadounidense, de todo el mundo, y también sus redes sociales? Okay. Well, Trey, that's actually the purpose of the interview. We do want to give you more exposure. We really did like your material. Personally, I already shared your video with several of my friends, and I told them that this is a very weird genre. They're actually music lovers, by the way, metal, actually. And to wrap it up, we want to thank you for your time. We're really honored to have you here.
And we would like to ask for a message that you would like to give to your existing fans, if somebody is watching us, and the new ones. I mean, the new ones that are going to see your video right now after we wrap up. What would you like to say to US people, Mexican people, Latin people, and everyone that is now checking you out? Oh, I would just like to say, first off, thank you so much for supporting us. You know, that our music is just a labor of love for us, and you know, having people support what we do means the world to us all. And I thank you guys that have been listening to us in the past and supporting us, and for the new people that are just now discovering us, thank you very much as well. And you know, look for more stuff. We've got a lot more coming. Thank you. Thank you, Trey. Do you have any social media you would like to share with us right now? I'll tell you what, the best we do, we have pretty much all of them, but the easiest thing to do is to go to our website, which is dmhtx.com, and there's links there to all of our socials. Okay. So we have, yeah, I think we have pretty much every one of them. So, but it's a lot of different links. But yeah, the easiest thing is just, dmhtx.com. Okay. Thank you, Trey. I'm going to translate now. Sí, como es usual, sí, o sea, nos da muchas las gracias. Esto, él dice que es una labor de amor, puramente, y que significa todo para ellos el que tengamos nosotros el apoyo, el que también mucha gente los esté apoyando, también a ellos les agradece, y para las nuevas personas que van a estar checando su material, muchas gracias a ellos también, y que esperemos el resto del material que ya está saliendo. Y dice que la manera más fácil, porque tienen casi todas las redes, dice que la manera más fácil de encontrarlos es yendo a la website oficial, que es dmhtx.com. Ahí están todos los links. De hecho está totalmente completa. A ver si la puedo poner para que la vean. Está traducida al español, pero ahí va, miren. Okay. Vamos a presentarla para que todo el mundo la We're vea. going to show your website. Okay, great. Mira. Ahí está traducida al español, pero vamos a darle el inglés. En English, speak English. That man's hand. ¡Tarán! Ah, no. ¿Dónde se está viendo? Yo no la veo. Sí, ahí está. ¿Se mira? Todavía no. A ver. Está cargando, creo. Miren. That man's hands. Para que vayan y la visiten. Para que vayan y la visiten y sigan a Dead Man's Hands por todas partes. Pero también es la hora de irnos, mi querida David, y de antemano nuevamente le agradecemos a nuestro invitado super mega especial, Trey, por su tiempo y por su espacio, pero me gustaría que nos despidiéramos con mensajes finales primeramente de nosotros, y después para finalizar, que nos presente la canción, y ahora sí ya irnos con el video y finalizar esta excelente entrevista que ha estado súper mega brutal y de corazón. Gracias. Thank you. Thank you, Trey. Okay, now, bueno, nos vemos. Gracias por vernos. Y, Trey, would you like to present your video for the Mexican audience? Sure. And more? Pero primero mensaje de nosotros. Ok, ¿cuál mensaje? Ok, we're gonna give a message. ¿Cuál mensaje? Ok, señores y señores, muchas gracias por seguir esta transmisión. Compartan el video, síganos en nuestras redes sociales oficiales como Freddy Metal Show. Estoy hasta en el caldo de pollo para que ustedes nos busquen y nos sigan. Y pues muchas gracias, y sigan principalmente a Dead Man's Hand, que la mera verdad tiene excelentes canciones y va a ir lanzando paulatinamente. Y pues vámonos con nuestro buen amigo Trey. Y Vi, ¿algo que quieras decir para finalizar? Sí, los quiero mucho a todos. Love you all. Yes. Okay, Trey, we're ready. Thank you. Would you like to present your video? We're going to play right now. Todo tuyo. Do you guys want me to say something? Okay, yeah, sure. Hi, guys. This is Trey Gadler with Dead Man's Hand. This is Devil's Due. Woo. Yeah. Thank
riding shotgun on my shoulder, angel sitting on the other side. Both of them vie for my attention, both of them lending me advice. Should I take a left turn now, baby? Should I take the one I know is right? One of them might lead me to salvation, the other just might get me through the night. Hey, I still got some secrets I ain't ever told you now, baby. But sooner or later, we all gotta choose. Talk is cheap when it all goes down. You still got to give the devil his due. Self-destruction, you know it's hard to take your foot off the gas. That wind is blowing cold outside my window, singing me a sad, lonesome tale of loneliness and desperation, and lovers' dreams shot to hell. But I still got some secrets I ain't never told you now, baby. Sooner or later, we all gotta choose. Talk is cheap when it all goes down. You still got to give the devil his due. Estamos de vuelta, así que ahí les va de nuevo. Shotgun on my shoulder, angel sitting on the other side. Both of them vie for my attention, both of them lending me advice. Should I take a left turn now, baby? Should I take the one I know is right? One of them might lead me to salvation, the other just might get me through the night. Hey, I still got some secrets I ain't ever told you now, baby. But sooner or later, we all gotta choose. Talk is cheap when it all goes down. You still got to give the devil his due. Self-destruction, you know it's hard to take your foot off the gas.
on my shoulder, angels sitting on the other side. Both of them vie for my attention. Both of them are lending me advice. Hey, I still got some secrets I ain't never told you now, baby. Sooner or later, we all gotta choose. Talk is cheap, but when it all goes down, you still got to give the devil his due. 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 ¿Pensaron que se deshicieron de mí? Pues no. Antes que nada, agradecerte por tu apoyo. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales como Freddy Metal Show en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, en todas partes. En verdad, gracias, banda. Si quieren que les sigamos trayendo más bandas chingonas, agradecerle a Vi, agradecerle a Troy, a Dead Man's Hands, a Online Promo por esta excelente entrevista. Y en especial agradecerte a ti por seguirnos, apoyarnos. A mí la verdad, pues vámonos porque aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero recuerda que para el metal no se hace. Soy tu amigo y servidor, Freddy Castillo, mejor conocido como Freddy Metal Show. Y sí, banda, recuerden que si la bestia ruge es porque está escuchando metal. Como dice mi buen amigo y hermano Hugo Sabinovich. ¡Ah! ¡Tangana! Suscríbete, dale like al video. Síguenos. Bye, bye.